Buenas tardes a todos. Bueno, yo le hago antes de la misa, vamos a tener la misma modalidad del sábado pasado, la iluminación sobre los profetas, el rol de los profetas. Hoy nos va a iluminar este tema Daniel Antúnez. Él se va a presentar solo, que es Daniel Antúnez, de la diócesis, nuestra diócesis. Hay muchos laicos que están re comprometidos, bueno, se verá más bien en la animación bíblica que por ahí en nuestra parroquia no está animando. Por eso es un laico, igual que ustedes, un padre de la familia, ¿sí? Trabaja todos los días, pero se dedica también a animar bíblicamente y también parte litúrgica, ¿sí? Así que tomemos ese ejemplo. El sábado pasado tuvimos a Anabela acá, una joven que iluminaba sobre el libro de Apocalipsis. Hoy tenemos a Daniel Antúnez sobre los profetas en la Biblia. En el mes de septiembre nos invita un poco más a enfocarnos. Lo único que le pido a los chicos o los niños, por favor, en el medio de la charla no hablen, porque esto molesta al que cuando está en la charla. Así que no hablen entre medio de ustedes, salvo que sea algo urgencia, hablen a la catequista, ¿sí? Porque esto perjudica al que está concentrado para dar la charla, ¿no? La modalidad va a ser, él va a iluminar primero y después vamos a celebrar la misa más corta, porque igual que el sábado pasado, vamos a leer la primera lectura y después directamente el Evangelio, Gloria, el Evangelio, ¿sí? Igual que el sábado pasado, ¿sí? De paso le presento, acá está Zoe, nueva nacida, ¿sí? La presentamos, ¿sí? A Jesús lo presentaron, así que acá, aunque no está bautizada todavía, la presentamos a la comunidad, apenas tiene 2 meses, la hermana mayor la presenta, acá está Zoe en medio de nosotros, y agradecidos por esta vida que Dios, cada niño que nace, nos hace ver que Dios sigue amando al mundo, ¿no? Así que bueno, bienvenida a Zoe. Vamos a rezar por ella también, por su familia. Vamos a comenzar con el Ángelus. ¿Alguien se anima a hacerlo? ¿El Ángelus? El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros
aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, Llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, Llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. bien, le dejamos la mano de Daniel, ¿sí? Tratemos de aprovechar, si quieren preguntar algo, pueden preguntar, aprovechen, saquen el jugo, mejor jugo que pueda posible, ¿sí? Buenas noches, yo tengo una voz bastante fuerte, así que voy a estar alejando un poco el micrófono. Bueno, como dijo el padre, me llamo Daniel Antunes, soy de Oberá, y estoy en la Iglesia Católica desde mis 40 años, tengo 47 años. Nací en una casa de padres católicos, pero fui bautizado luterano, y el Señor se valió de mi hermosa esposa para traerme a la iglesia, para alcanzar el sacramento, y hoy estoy acá gracias a Dios, gracias a Jesús. A mí no me trajo ningún sacerdote, ni predicador, nadie, ni un laico, ni un diácono, a mí me trajo Señora. Estoy acá gracias a Jesús. Y hoy me pidieron que hablara sobre el rol de los profetas en la Biblia. Le voy a pedir ayuda a Mara, traje la Biblia, ¿sí? Y vamos a compartir unos pasajes para conocer un poco nuestra fe, para conocer un poco qué son los profetas, qué significan los profetas, pero con la Biblia, porque como estamos en el mes de la Biblia, y yo como cualquier católico nunca en mi vida leía la Biblia, jamás se me ocurría. Incluso las pocas veces que había ido a misa, ni prestaba atención a lo que leían en la lectura, salía capaz que preguntaban, me olvidaba todo. Pero hace mucho bien, alimenta el alma. La palabra de Dios, dice San Pablo, es capaz de conducirnos a la salvación. ¿Ustedes se quieren salvar? Sí. Parece que no. ¿Alguno no se quiere salvar? ¿Ustedes se quieren salvar? Sí. Ahora sí, ya me meto. Bueno. Hay un santo que es muy nombrado y se celebra su nacimiento, San Jerónimo. ¿Escucharon hablar de él? Sí. San Jerónimo fue el que tradujo la Biblia del idioma original al latín, allá por el año 300 y poquito. ¿Sí? Entonces, como él fue el primero que tradujo de las lenguas originales al latín, que era la lengua que se hablaba en aquella época, la Iglesia lo reconoce como el santo, vamos a decirlo así, de la Biblia, vamos a decirlo así. Y San Jerónimo decía algo, para traducir él tuvo que leer las Escrituras, porque si no, ¿cómo lo iba a traducir, no? Y él decía, el que desconoce las Escrituras, desconoce a Dios. Una frase hermosísima, pero muy cierto. Y yo me di cuenta que yo creía que conocía a Dios porque escuchaba que hablaban de Dios o por lo que fuera. Pero cuando me hice la lectura de la palabra, descubrí que estaba muy errado todo lo que pensaba. Y ahora vamos a aprovechar la palabra de Dios para empezar a sacar errores, conocerlo más a Dios. Y vamos a ver por qué es importante conocerlo a Dios. Y quiero empezar mencionando que en la Biblia hay muchos profetas. Hay profetas, ¿sí?, que tienen un libro con su nombre en la Biblia. Y se distinguen dos tipos de profetas. Vamos a decir dos clases, los mayores y los menores. Y los mayores no son los más viejitos, no son los más gordos ni los más grandes. Los mayores, en la Biblia, los mayores son los que recibieron
más profecías de parte de Dios y dejaron por escrito. Entonces esos libros de esos profetas son los más largos. Como yo no me acuerdo todavía de memoria todos, son 4. Isaías, Jeremías, Ezequiel y mi favorito, Daniel, tocayo, Daniel. Y después hay 13 profetas en la Biblia, que son llamados los menores. Yo imagino que en catequesis le enseñan eso y se saben de memoria, ¿no? ¿Seguro? ¿Cierto? Quédense tranquilo que yo tampoco me sé. Los voy a leer. Simplemente a modo informativo. Amós, Oseas, Miqueas, Sofonías, Nahum, Habacuc, Ageo, Zacarías, Malaquías, Abdías, Joel, Jonás y Baruch. ¡Qué nombrecito! ¿Cómo nos vamos a acordar ahora de los nombres, no? El padre después le va a preguntar para dar el sacramento, que tienen que saber los nombres. Bueno, que decía, queremos conocer a Dios. Yo quería conocer a Dios y me di cuenta que yo no lo escuchaba a Dios. A mí Dios no me hablaba personalmente como a los profetas. No se me parecía. Yo no lo veía. Es más, yo estaba entrando a la iglesia católica y me hablaban los sacerdotes. Pero digo, ¿quién es ese Señor? ¿Cómo yo sé que lo que me está diciendo viene de Dios? Si yo sé que existen los espíritus, pero yo no veo el espíritu que tiene Él. ¿Ustedes ven el espíritu que tiene el Padre? ¿Ustedes ven el Espíritu Santo? Yo tampoco. Yo no lo veía. Y descubrí que Dios también sabía eso. Dios sabe eso. Entonces Dios ha querido que quedara escrita la palabra, su palabra, para que cualquiera pudiera tener acceso a ella. Esa fue la primera tarea de los profetas, dar a conocer a Dios. Y lo dejaron por escrito. Porque cuando es algo importante, generalmente lo anotamos. Antes en papeles, ahora yo por ejemplo agarro el celular y hago una nota y anoto todo en el celular para no olvidarme. Y si las cosas del mundo son importantes y anotamos, ¿cuánto más la palabra de Dios? Y la pregunta que quiero hacer inicialmente es, ¿desde cuándo Dios elige a los profetas? ¿Alguien se anima a responder desde cuándo Dios elige a los profetas? ¿Alguien sabe? ¿Lo escuchó? Desde el Antiguo Testamento, desde que inició. ¿Desde cuándo Dios lo llama a él y lo elige para ser profeta? Mara dice desde que nace. ¿Ustedes qué creen? ¿A los 15 años? ¿A los 25? Desde que nos bautizamos, yo creo. De nosotros, esto está muy bueno, nosotros, todos ustedes, y yo, desde el bautismo, somos desde el bautismo y participamos de ser profetas, sacerdotes y reyes. Pero ¿desde cuándo un profeta en el Antiguo Testamento, incluso hoy también, Dios elige que desempeñe esa función de profeta, que hable en el nombre de Dios, al pueblo de Dios? Lo vamos a leer en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. A ver, mejor repetirlo porque se escuchó, pero salió bajito, de vuelta. Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Dios nos conoce desde antes de que nos formaran en el vientre materno. Porque el que nos elige no es el sacerdote, no es el obispo, no es el papa, es Dios. ¿Se acuerdan lo que yo le dije cuando empecé acá? Yo le dije, yo no estoy acá por ningún ser humano. Yo sé que Dios me eligió para que haga esto desde antes que naciera. Y así a cada uno de ustedes. A todos los que están aquí. A ustedes. Dios los llamó. Dios los eligió.
Dios te ama. Dios te ama. A vos, Dios te ama. A todos nosotros. ¿Cómo yo sé eso? Jeremías 1, versículo 5, ¿lo repetimos? Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado. Te había constituido profeta para las naciones. Qué lindo es ser elegido por Dios. Dios no me elige por mis méritos. Dios no me elige por mi capacidad o por mi inteligencia. Dios me elige porque Él tiene un plan conmigo desde antes que yo naciera, porque Él lo puede y lo conoce todo. Y si Él me elige para algo, Él me da todo lo que necesito para realizar esa tarea. ¡Qué belleza! Imagínense los trabajos de hoy en día, ¿sí? Nos llaman, nos ponen en un trabajo y, bueno, yo no voy a decir el trabajo porque si no me van a... Pero en mi trabajo no me dan ni impresora. Se me corta internet, no tengo luz. Con Dios no pasa así. Dios me da todo lo que necesito para hacer lo que Él quiere. Pero yo tengo que escucharlo, tengo que conocerlo. Y conocerlo a mí, escuchar su llamado. Y es un llamado interior. Entonces Dios, vemos que una de las funciones de los profetas, ella desde el final le va a leer los últimos dos renglones, ¿cuál es la función de los profetas? Te había consagrado, te había constituido profeta para las naciones. Nosotros los católicos, por el bautismo, como dijo bien la hermana de ustedes, mi hermana también, somos profetas para todas las naciones. Para los de Brasil, para los de Argentina, para los bolivianos, para los correntinos, para los tucumanos, para todos. Ahora, ¿qué tenemos que anunciar nosotros los profetas? Esa es una pregunta que quiero que se pongan en la cabeza. ¿Qué tenemos que anunciar? Pero vamos a seguir un poquitito recordando, ¿sí? En esto de cuál es la misión de los profetas, vamos a ver el versículo 10. Jeremías 1, versículo 10. Yo te establezco en este día sobre las naciones y sobre los reinos. Cuando Dios los elige para algo, dice, qué curioso que dice, yo te establezco sobre. Lo dice Él, lo dice al igual, yo te establezco sobre. ¿Saben por qué dice sobre? Porque el que los elige, el que nos elige, está por sobre todos. Ustedes fueron elegidos católicos, porque el que está por sobre todos, los pone a ustedes sobre todo, no porque son mejores, porque Él los eligió desde antes que nacieran. Pero nosotros estamos llamados a ser profetas, a conocerlo a Dios para anunciar a todas las naciones. ¿Qué más? Para arrancar y derribar, para perder y demoler. Y la tarea de los profetas es arrancar y derribar. ¿Qué más? Perder y demoler. Perder y demoler. Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que tenemos que arrancar nosotros los profetas de nuestra vida? Muy bien, el mal también llamado ¿cómo? ¿Cómo? Sin miedo, no se preocupen, no hay drama. Pecado, para arrancar el pecado. Que me peleo con mi vecino, que estoy enojado con mi cuñada, que mi suegra no sé qué cosa, la envidia, el rencor, la mentira. ¿Estudiaste para el examen de mañana? Sí, mami, y no agarrarán nada. Hay que arrancar el pecado, hay que destruir la mentira, hay que derribar y sacar todo lo malo que tenemos nosotros en nuestra alma.
Pero hay algo bueno que hacemos también los profetas. ¿Qué es? Edificar y plantar. Edificar. Cuando yo escuché esto quería agarrar unos ladrillos y poner uno arriba del otro porque Dios me mandó a edificar, ¿bien? Y si sabía carpintería capaz que agarrar uno que yo quería edificar. Pero edificar ¿qué? ¿Qué está queriendo decir la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que edifique? ¿Alguno escuchó hablar de un santo de la Iglesia Católica que Dios le habló y le dijo: quiero que repares mi iglesia? ¿Saben lo que hizo el santo? ¿Alguno sabe qué santo es? San Francisco de Asís. ¿Saben qué hizo San Francisco de Asís? Agarró y empezó a reparar el templo, porque Dios quería que repare su templo, su iglesia. Entonces él empezó a reparar el templo. No se trata de eso. Dios quiere que edifiquemos nuestra alma con su palabra y con los sacramentos, con la confesión, con la unción de los enfermos, con el sacramento del matrimonio y sobre todo, el que más me cuenta, el sacramento de la confesión, que nos limpia, nos purifica. Yo sé que ninguno de ustedes, yo tampoco, no podemos ver el alma, la condición de nuestra alma cuando pecamos, pero les recontra seguro que cuando se confiesan, su alma se limpia. Tengo un amigo que una vez orando por otro me dijo: sentí un olor asqueroso, horrible. Y él había conocido todos los olores, porque como muchos de los jóvenes adolescentes, igual que yo, cuando estudiaba, no limpiaba nunca la casa. Dejaba la comida tirada, dejaba la basura sin juntar, no juntaba papel higiénico el baño. Él dice: yo conozco todos los olores que hay, pero ese olor que yo sentía cuando estábamos haciendo oración era peor. Y era solo cuando un hermano hablaba. Y él después se dio cuenta que Dios le había permitido sentir el olor del pecado. Y sé que lo que dice es cierto, era asqueroso. Pero les quiero contar algo. Cuando nos confesamos, tenemos un aroma hermosísimo. Pero como cuando nos bañamos nos ponemos perfume, sobre todo cuando estamos de novio, nos ponemos perfume, desodorante. Capaz que nunca mamá nos mandaba a bañar, nunca usábamos desodorante, ni perfume, nada, mamá, deja hinchar. Pero cuando esté lindo para la escuela, no, mamá, deja hinchar. ¿Ustedes quieren ponerse un perfume agradable a Dios? Confesión. Entonces, la tarea de los profetas, ¿sí?, es una tarea que no tiene que ver solo con el mundo material, sino con la vida espiritual a la que estamos llamados desde el bautismo. Ahora, ¿qué otras tareas también hacen los profetas? ¿Qué es lo que tendríamos y podríamos hacer nosotros como profetas, participando del servicio del profeta por el bautismo? ¿Sí? Pues vamos a leerlo un poquitito en Isaías. Hay algo que necesitamos para hacer eso. Isaías capítulo 1, versículo 3. Isaías 1. Bueno, vamos a ver un poquitito qué nos dice el profeta Isaías. ¿Sí? Escuchamos. El buey conoce a su amo, y el asno el pesebre de su dueño. ¿Acá hay gente que tiene chacra? ¿O conocen personas que tienen chacra? ¿Conocen personas que tienen animales, vacas? ¿Conocen? ¿Sí? O incluso gente que cría gallinas. ¿Alguno ha visto que cuando, por ejemplo, el dueño de la chacra o la dueña se va a darle comida a la gallina y tira el maíz? A mí me pasó cuando iba a la casa de mi abuela. Tiraba el maíz mi abuela y todas las gallinas venían corriendo. ¿Vieron eso? También tuve la oportunidad de ver una vez en Brasil un señor que tenía un ganado muy grande y él hacía unos sonidos con la boca, que no lo voy a repetir porque no me sale, y todas las vacas venían.
Los animales que no tienen inteligencia conocen a su dueño, dice la Biblia. Repetí de vuelta lo que dice. El buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su dueño. Está poniendo una comparación. Dice, los animales conocen a sus dueños. Y después él dice algo muy importante. Pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Dios quiere, a través de los profetas y a través de la Biblia, de su palabra, que lo conozcamos. Por eso San Jerónimo dijo, el que no conoce las Escrituras, no conoce a Dios. Y si yo no tengo un profeta que venga a mi casa a tocarme la puerta, a hablarme de Dios, pero hoy en día sí tenemos la Biblia, incluso hay que comprar, porque aplicación, se puede bajar el celular, que pasamos muchas horas en el celular, mirando qué sé yo, cuántas cosas. Si le pregunto las noticias más importantes, seguro que muchos me van a contar. Pero si les pregunto dónde está el rosario en la Biblia, ¿alguien sabe dónde está el rosario en la Biblia? Y eso es parte de nuestra fe. Por eso es importante conocer las Sagradas Escrituras, porque entonces entendemos y conocemos a Dios, sabemos lo que le gusta, sabemos lo que Él quiere, lo que Él espera de nosotros. Conocer las Escrituras es conocer a Dios. Y decía San Agustín, no se puede amar lo que no se conoce. Cuando yo me enamoré de mi señora, todavía no lo conocía profundamente y la sigo conociendo todavía. Pero por lo menos la había visto. Algo empecé a conocerla. Me gustó. Así empezó. Pero no terminó ahí. La seguí conociendo. Y si hubiese descubierto algo que no me gustaba, seguramente no me hubiera casado con ella. Y ella tampoco se hubiera casado conmigo. El conocimiento del otro lleva al amor. Muchas veces decimos que Dios es amor. Y Dios sí nos ama, porque sí nos conoce. ¿Se acuerdan que leímos un ratito? Desde antes de que te concibiera en el vientre de tu madre, yo te conocía. Él ya nos conoce. Ahora es nuestra tarea conocernos a ese que nos ama. Y una manera sencilla es con la lectura de la Biblia. Y ahí lo vamos a conocer a Dios. Bueno, ¿qué más nos enseñaban los profetas? O sea que la tarea del profeta es dar a conocer a Dios. Que todos nosotros podamos conocerlo. ¿Conocen a Messi ustedes? Sí. Gritaron los goles de Messi, yo grité. Yo me envié el partido entero, sufrí como loco. Es más, sé que tiene 3 hijos. Que la esposa de Messi se llama Antonella, ¿sí? ¿Quién es el mejor amigo de Messi? ¿Quién es el mejor amigo que se perdió el mundial? No, antes de que se perdió el mundial, que tuvo un problema al corazón. El Kun Agüero. ¿Te gusta Messi? ¿El Kun Agüero te gusta? Y si no lo conocieras, si no lo hubieras visto nunca, ¿crees que te gustaría? Dijo él, creo que no me gustaría. Muchas veces nosotros perdemos ese regalo hermoso que Dios quiere darnos de su amor porque no lo conocemos. Leyendo la palabra de Dios, la Biblia, ¿sí? Lo podemos conocer. No solo cuando venimos a misa, en casa, en la semana, antes de acostarme, al levantarme, ¿sí? Entonces la tarea de los profetas, sí, por favor. ¿Podría repetir el versículo que estamos leyendo? Sí. Isaías, capítulo 1, versículo 3. ¿Quiere que lo leamos de vuelta? Isaías, capítulo 1, versículo 3.
Buenísimo, están tomando notas y nunca jamás me pasó esto. Qué bueno. Bien. Decía al comienzo que mi profeta favorito es el profeta Daniel. Tengo una historia ahí con Daniel porque mi abuela me cantaba una canción de Daniel cuando yo era bebé. Yo no la conozco la canción. Decía, Daniel en el pozo está y los ángeles veían. Yo la verdad que no la conozco la canción, les digo de verdad. Pero siempre me hablaron del profeta Daniel. Y yo muchas veces le sentí mucho cariño al profeta Daniel. Lo conocí por todo lo que contaba mi mamá y mi abuela. ¿Sí? Fíjense, lo conocí, me gustó, le tengo cariño, hay un conocimiento. Y la Biblia nos habla del profeta Daniel. Y hay algo que a mí me gusta mucho del profeta Daniel, que nosotros podemos aprender de la Biblia, del profeta Daniel. A mí me pasaba que cuando entré en la iglesia católica, yo no sabía orar. Yo le digo, Señor, no tengo ni idea, no sé cómo hablar. Sin embargo, ella estaba hablando con Dios. Pero yo no sabía orar, yo quería aprender a orar. ¿Qué le digo a Dios? ¿Cómo le hablo si no lo conozco? ¿Qué palabras le digo? ¿Le faltará respeto? ¿Le hablaré bien? ¿Tengo que gritar? ¿Tengo que cantar? No sabía. Daniel, el profeta Daniel, nos enseña a orar. Vamos a verlo en Daniel capítulo 3, versículo 24 al 24, vamos a verlo desde el 24, que es Daniel capítulo 3. Bueno, no vamos a leer toda la oración, porque es una oración hermosa, es una oración de alabanza y es muy larga. Pero ¿quieren aprender a orar? ¿Quieren alabar a Dios? Antes de que sigan, yo conozco algo de Panamí, mi compadre y mi comadre vivían acá. Y yo sé que acá en Panamí tenemos muchos hermanos que no son católicos, lo sé, sí. Y sé los nombres de las denominaciones de ellos. Y ellos, hay unas denominaciones que suelen decir mucho, repiten mucho, hay que alabar a Dios, hay que alabar a Dios, hay que cantar, hay que alabar a Dios. ¿Sí? Y ellos repiten mucho eso. Sin embargo, está bueno, sí, hay que alabar a Dios, es cierto eso. Pero yo me preguntaba, ¿cómo alabar a Dios? Yo, en mi vida anterior a ser católico, anduve con los testigos de Jehová, estuve con los bautistas en novedad. Aunque no iba mucho, era bien rebelde. Era súper rebelde. También estuve con los pentecostales en Buenos Aires. Conocí esas oraciones de los pentecostales, oraciones en lengua, todas esas cosas. Yo estuve ahí, yo conocí. También con los autodenominados evangélicos, que son las asambleas de Dios. ¿Sí? Yo los conozco un poquito, porque estuve por ahí. Pero cuando oraba, no sé, algo como que no me terminaba de cerrar la oración, las palabras que usaban, cantaban, pero las palabras que usaban no terminaban de cerrar. Entonces yo quería aprender a orar y descubrí que el profeta Daniel me enseñó a orar. Fíjense cómo es una alabanza de un profeta, como nosotros, ¿sí? Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, y digno de alabanza, que tu nombre sea glorificado eternamente. Porque tú eres justo en todo lo que has hecho por nosotros. Todas tus obras son verdaderas, tus caminos son rectos, y todos tus juicios son verdad. Tú has ejecutado justas sentencias en todo lo que has hecho recaer sobre nosotros. Qué hermosa alabanza. Solo alguien que conoce a Dios puede hablar de todo lo bueno que Dios ha hecho. Dice Daniel que Dios es justo, que todo lo que hizo está bien. ¿Ustedes qué creen? ¿El profeta Daniel lo conocía a Dios o no lo conocía? Sí, lo conocía. Él hablaba directo con Dios. Yo no hablo directo con Dios. Ojalá haya algún profeta, ojalá haya muestra algún profeta. Pero generalmente nosotros no hablamos cara a cara con Dios.
Cuando leemos la Sagrada Escritura, la Biblia, Dios me está hablando a mí. Hay una oración que hizo Jesús y que muchas veces la escuchamos en la misa, en la época de la muerte del Señor y su resurrección. Dice en el Evangelio que nuestro Señor Jesucristo, estando en la cruz, una de sus 7 palabras, dice, Lema, lema, sabachthani. En español, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es cierto, es muy cierto que Jesús era hombre verdadero y Dios verdadero. Y es cierto que le dolió, y es cierto que sufrió, y vaya que sí sufrió. Pero la oración de Jesús en este momento no era por desesperanza. Creo que dijo amén, no sé qué dijo amén. La oración de Jesús en ese momento no era porque él se sentía perdido. Para nosotros esas palabras, que no somos judíos, no podemos comprender. Y cuando leemos eso decimos, uy, Jesús estaba reclamando porque Dios lo abandonó. Y todo parece indicar que sí, Dios lo abandonó porque se está muriendo. Y él está diciendo, Dios mío, ¿por qué me han abandonado? Dani, me decía la mamá de mi mejor amigo, Dios, mirá lo que hace Dios, lo dejó a Jesús, me decía. ¿Qué le decía eso? Claro, ella piensa, la mamá de mi amigo es doctora, estudió, tiene máster, no sé cuántos estudios tiene, piensa como nosotros, no lo conoce a Dios, no conoce la palabra de Dios. Pero los judíos, la Santísima Virgen María que estaba ahí abajo de la cruz con el apóstol Juan, sí eran judíos y sí conocían algo de la palabra de Dios y sí conocían a Dios. Cuando Jesús dijo eso, él estaba recitando el Salmo 22. Eso está en la Biblia, lo vamos a leer ahora. Jesús, que era Dios, que no hablaba por hablar, no decía las cosas por cualquier motivo, tenía una razón divina. Jesús le estaba diciendo a su madre, a su discípulo amado y a nosotros, que incluso en la cruz, que incluso en el sufrimiento y en la muerte hay esperanza. ¿Cómo saber eso, Dani? Salmo 22. No está marcado, pero vamos a buscarlo. Salmo 22, perdón. No le marqué así que lo voy a leer yo porque le marqué todo lo otro a Mara que me está ayudando. El Salmo dice Jesús en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero no termina así el Salmo. Voy a leer los últimos versículos. Y los invito a que en su casa tomen su Biblia y lean el Salmo 22. Voy a leer el versículo 23 por ahí. Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo los que temen al Señor, glorifíquenlo, descendientes de Jacob, témanlo, descendientes de Israel, porque Él no ha mirado con desdén, ni ha despreciado la miseria del pobre, no le ocultó su rostro, y lo escuchó cuando pidió auxilio. Cuando Jesús dice esas palabras, no lo dice porque estaba desesperado muriendo, lo dice para dejarnos un gran mensaje a nosotros, que incluso en la enfermedad, en el dolor, en el sufrimiento, en la falta de trabajo, en los presidentes, no importa si es ahora de hambre, que no les interesamos nosotros, les interesa la plata de ellos, que incluso cuando pasamos económicamente mal, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mi confianza está en Dios. Y nada puede separarme de Dios ni de su amor. Yo lo digo porque me gusta leer las Escrituras y he descubierto
que mi Dios, en el que creo, que es el mismo que ustedes creen, nos ama por locura. Y es capaz, y así lo quiso, de resucitar a los muertos, y lo va a hacer con nosotros. Porque su palabra lo dice. Porque la iglesia lo enseña. Siempre ha enseñado lo mismo. Entonces, conocer las Escrituras, conocer la palabra de Dios, nos va a dar esperanza, nos va a dar luz, nos va a dar consuelo, nos va a dar fortaleza. ¿No les habrá pasado alguna vez que un familiar de ustedes estaba partiendo, estaba muriendo? Y agarraron el teléfono y llamaron al padre y el padre no atendía. Y llamaron y llamaron y llamaron y el padre no atendía. Y el padre no atiende. Y uno entra a desesperarse y ahora, ¿quién me ayuda? Si nosotros conocemos a Dios, vamos a llamar al sacerdote, pero no nos vamos a desesperar si el Padre no nos atiende, porque el Padre no es Dios, Él es un servidor como nosotros, y a veces está en otro servicio, a veces no anda en internet, a veces no tiene para comer el Padre, a veces no tiene para pagar sus cuentas el Padre, y sin embargo, todos los días le estoy sirviendo al Señor. Pero mi confianza está en el Dios que lo eligió a Él, no en Él. Él es un instrumento de Dios, es un hermano nuestro, con el que podemos hablar, con el que podemos venir a visitarle y contarle todos nuestros problemas. Porque no les interesa andar contando los problemas a ustedes porque nos conocen a todos nosotros. Lo que menos quieren los padres es andar contando los problemas a nosotros. Acérquense a la confesión. Hazlo. ¿Dónde está la confesión en la Biblia? ¿Saben dónde está la confesión en la Biblia? ¿Alguien sabe? Sé que en el Nuevo Testamento está. Muy bien. Buenísimo. En el Nuevo Testamento. Muy bien. La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Jesús resucitado está hablando con sus apóstoles. Y en las últimas palabras que han registrado en el Evangelio según San Juan, capítulo 20 y 21, ¿sí? Pero vamos a llegar hasta el 23. Jesús habla a sus apóstoles y les deja su paz. La paz esté con ustedes. Y después dice algo más, muy importante. Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Jesús sopla sobre sus apóstoles, el Padre Eduardo y todos los sacerdotes de la Iglesia Católica, todos los obispos, sopla sobre sus apóstoles y reciben el Espíritu Santo. Todos los sacerdotes de nuestra Iglesia, solo los sacerdotes de nuestra Iglesia, se los aseguro. En los sacerdotes de nuestra Iglesia, Jesús en sus apóstoles les da la paz, sopla sobre ellos, reciben el Espíritu Santo. ¿Para qué? Reciban al Espíritu Santo, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Juan 20:23. Cuando nuestros hermanos dicen, hay que pedir perdón solo delante de Dios. ¿Y para qué Jesús entonces le da el Espíritu Santo a sus apóstoles? Y les dice a sus apóstoles, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les son perdonados. Y a quienes ustedes se los retengan, les son retenidos. ¿Saben qué significa retenido? Que no les perdonan. Ellos tienen el poder para perdonar y tienen el poder para decir, no, Dani, ya, portate bien, Dani. O poder, Dani. Ya demasiado te está haciendo sufrir demasiado tu señora, Dani. Ayúdale a lavar la ropa. Pueden corregirnos, pero tienen un poder que no es de ellos, es del Espíritu Santo en ellos. Y lo dice la Biblia.
Que no nos vengan a engañar los de otras religiones que dicen, no, los hombres no pueden perdonar pecados. Pregunto, ¿los apóstoles eran marcianos? ¿No? Seguro. Eran ángeles. ¿Eran ángeles? Eran de carne y hueso como yo, como usted y como el Padre de Dios. Y ellos, no yo, recibieron el poder de Jesús, del Espíritu Santo, para perdonar pecados. ¿Saben por qué yo sé eso? Porque lo dice la Biblia. Conocer las Escrituras es conocer a Dios. Conocer las Escrituras es conocer nuestra fe. Conocer las Escrituras es saber en qué creemos. Conocer las Escrituras es saber por qué creemos. Cuanto más conocemos las Escrituras, cuanto más las leemos, más conocemos a Dios, más podemos amarlo y más podemos santificarnos. ¿Saben quién es el único que no quiere eso? El demonio. Cuando ustedes se sientan a leer la Biblia, por ahí alguno acá sale y va a la casa y dice, a ver lo que dijo este señor Daniel, que lea la Biblia, me intenta, me hace sentar a leer la Biblia y empiezo a leer y me agarra sueño, mi señor, mi hijo prende la tele, pone el partido y dejé la Biblia. Lean la Sagrada Escritura. Háganlo. Les aseguro que su vida va a cambiar. Se los aseguro. No van a hacer lo mismo después que lean la Sagrada Escritura. Y acuérdense que somos profetas y que la misión de los profetas es dar a conocer a Dios. ¿Cómo yo voy a hablarle a él de Messi si ni miro fútbol? Y resulta que un día viene una hermana muy necesitada, dolida, lastimada, herida, y me pide un consejo. Y me dice, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? Y yo no tengo ni idea de qué decirle. Pero les aseguro que si conocemos la Escritura, por lo menos le vamos a dar la palabra de Dios. Y esa palabra puede ayudarla a salvarla. Le va a dar fortaleza, consuelo, alegría. Pero esa tarea es de cada uno de ustedes. Yo estoy acá para ayudarlos, enseñarles lo que estoy aprendiendo, compartirlo y dejar la invitación. En este mes la Iglesia Católica quiere que todos nosotros conozcamos un poco más de la Biblia, porque conocer la Biblia es conocer a Dios. Es saber lo que hacemos y por qué lo hacemos. ¿Para quién lo hacemos? ¿Y cuánto nos ama aquel por lo que hacemos todo en la Iglesia? En la Biblia están las procesiones, está el rosario, están los sacramentos en la Biblia. Está el orar repetido, que muchas veces los hermanos dicen, ¡ay, que orar repetido! Jesús oró repetido. Y cuando más necesitaba, repitió las mismas palabras. Eso está en el Evangelio de Juan. Está el bautismo de los niños en la Biblia. No dice bautismo de niños, pero si leemos con la ayuda de la Iglesia, de los sacerdotes, la tradición, nos vamos a dar cuenta que en la Biblia estaba también eso. Dios no excluye a los niños, Dios ama a los niños. Y por el bautismo recibimos el Espíritu Santo. No hace falta tener un doctorado en teología para recibir bautismo. No, es el amor de Dios para todos, como decía Papa Francisco, para todos, para todos, para todos. Y para cerrar, hablando de los profetas, decía que en la Biblia podemos aprender a orar. Hay oraciones de intercesión. Cuando yo quiero orar por un familiar, por un amigo,
eso está en el libro de Daniel, está en los Salmos. Yo solamente estoy citando algunas citas bíblicas, porque no puedo citarlas todas. Si supiera, no podría, no alcanzaría el tiempo. Tenemos oración de intercesiones en el libro del Deuteronomio. El profeta Daniel habla en el capítulo 3, en la oración de intercesión, ¿sí? Y otra cosa, si conocemos la palabra de Dios, conocemos a Dios y tenemos un regalazo, sabemos reconocer a los falsos profetas. Si tenemos conocimiento de Dios y de la palabra, a mí no me cuentan ningún otro que venga a decir que él tiene la iglesia de Jesús, porque yo sé, y lo dice en la palabra, Mateo 16, 18, que Jesús fundó una iglesia, no muchas, y prometió que esa iglesia iba a durar para siempre. ¿Quieren saber? En su casa, Mateo 16, 18, Salmo 22, Mateo 16, 18. Búsquenlo, para que vean que no soy yo que lo estoy diciendo, lo dice Jesús. Bien. Y vuelvo para finalizar. Como dice San Pablo, ya sea que duerman, que trabajen, que descansen, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo, que todo en su vida sea para darle gloria a Dios. Pero yo no sé cómo, Dani. Lean la Escritura. Yo no le voy a hacer trabajo por ustedes, yo los invito. Pero como dice San Pablo, háganlo todo para la gloria de Dios. Voy a hablar en castellano, por ejemplo. Tengo que hacer todo para agradar a mi esposa. Y resulta que voy y compro un ramo de flores, de rosas, hermoso, precioso, carísimo me salió el ramo de flores. Y voy y le llevo a mi esposa y se lo entrego con todo el amor que tengo. Y ella me ve así y me dice, no me gustan las rosas. Oh, y ahora me salió carísimo, ahorré para regalarle las rosas. Y nosotros no sabemos lo que le viene a Dios, pero pensamos que estamos haciendo. Lean la palabra. Bueno, es una invitación. Los animo. Su vida va a cambiar. Bueno, Padre, con esto finalizamos nuestra animación bíblica. Podemos continuar con esto que disponga para ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo que estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Mañana celebramos la exaltación de la Santa Cruz. Nosotros no adoramos la cruz, no. Sino más bien adoramos el misterio de la cruz, al que murió en la cruz, a él lo adoramos. Justamente nos vamos a escuchar hoy en la primera lectura, vamos a leer una sola lectura. Ahí nos va a enseñar qué significó al pueblo de Israel que cuando estaban en el desierto mirar a la serpiente y mirar a Jesús levantado en la cruz. Pidamos perdón por las veces que no hemos valorado la cruz en nuestra vida, aunque Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, denuncie a sí mismo, cargue su cruz, quien me siga. Muchas veces nosotros nos ha costado renunciar
Le damos perdón. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, que tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y que nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabemos a la Santísima Trinidad. El canto número 82. Gloria a Dios. Dios nuestro, que has querido que tu Hijo unigénito sufriera el tormento de la cruz para salvar al género humano, concédenos que después de haber conocido este misterio en la tierra, podamos alcanzar en el cielo el primer de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la primera lectura del libro de los Números y después cantamos directamente al Aleluya para escuchar el Evangelio. Lectura del libro de los Números. En el camino por el desierto, el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua y ya estamos hartos de esta comida miserable. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrasadoras que mordieron a la gente y así murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado hablando en contra del Señor y contra ti. Intercede delante del Señor para que aleje de nosotros esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: fabrica una serpiente abrasadora y coloca sobre un mástil, y todo el que haya sido mordido, al mirarla, quedará sano. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un mástil.
Y cuando alguien que era mordido por una serpiente miraba hacia la serpiente de bronce, quedaba sano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz has redimido al mundo. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así parados, solamente quería decirles, el libro de los Números, justamente por la impaciencia de la gente que no toleraba, las serpientes le mordieron. Cuando nosotros nos ponemos impacientes, porque el profeta, cuando confía en Dios y sabe, así como dijo Daniel, sabe valorar todo lo que es, si no va a poner impaciente. Porque cuando nos ponemos impacientes, justamente hay unas mordidas. Nosotros mordemos la lengua, mordemos al otro, ¿cierto? Herimos a los demás con las palabras. Hoy también muerde la serpiente con las malas palabras, malos gestos, malos tratos. Y ante eso, justamente, cuando Dios pidió que hiciera una serpiente de bronce a Moisés, y todos los que miraban a esta serpiente de bronce se quedaban sanados. Hoy también, cuando usted tenga impaciencia, desesperación, tratemos de mirar este mismo Jesús levantado en la cruz. Seguramente todo lo que usted piensa que no puedo, sí que Él puede hacer posible. Eso es lo que dijo el ángel a Virgen María: no hay nada imposible para Dios. Hoy entonces pidamos con esta misma confianza. Ese mismo Dios, mismo Jesús que dijo, así como de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Hoy entonces, con esta misma confianza, vamos a mirar esta cruz un momento, miremos a Él. ¿Qué es lo que hoy yo quiero mirar y pedir a este mismo Jesús? Señor, si tú eres grande, tú diste vida por mí. Gracias, Señor.
digámosle gracias por este misterio tan grande. Así también presentemos nuestras oraciones. A cada intención pedimos: Padre compasivo, perdónanos. Padre compasivo, perdónanos. Para que todos los hijos de la Iglesia vean en ella el signo de la misericordia de Dios en medio del mundo. Oremos. Padre compasivo, perdónanos. Para que los medios de comunicación social no fomenten la idolatría del dinero, el exotismo y el placer. Oremos. Padre compasivo, perdónanos. Para que todos los que se sienten atormentados por problemas de conciencia descubran la inmensidad del amor de Dios. Oremos. Padre compasivo, perdónanos. Para que todos nosotros nos sintamos como ovejas perdidas a lo que Dios busca con incansable amor. Oremos. Padre compasivo, perdónanos. Padre compasivo, perdona nuestros pecados. Perdónanos tantas veces que nosotros hemos desagradecidos hacia tu compasión, tu bondad. Perdona nuestras ofensas, tantas veces que hemos prometido para seguirte, tantas veces hemos prometido ser profetas desde nuestro bautismo, tantas veces que me he comprometido en una misión que nunca he cumplido. Señor, perdona nuestras familias, que tantas veces tenemos impaciencias, tantas veces nos discutimos en la familia, tantas veces que hay separaciones, Señor, justamente por no haber entendido tus palabras, por no haber entendido este misterio de la cruz. Señor, perdona a nosotros. Jesús misericordioso, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Amén. Amén. Tomemos asiento, vamos a prepararnos para el Cristo, muerto y resucitado para nuestra salvación. En nuestra llama venga al Padre, unidos a Él, presentemos el tiempo y los esfuerzos que dedicamos a las obras de caridad. Con el canto número 270.